Soy del Hospital Gutiérrez de La Plata. Estoy en tercer año y estoy rotando ahora por la clínica de la fractura. Ya estoy terminando. Hoy voy a hablar de lo que es el bloqueo de fase ilíaca, o el bloqueo de compartimento de la fase ilíaca, es lo mismo. Eh, y voy a nombrar un poco lo que es el bloqueo 3 en 1, ¿sí? Cualquier duda, cualquier cosa me frenan y pasamos. Bueno, basta. Bueno, como generalidades, el bloqueo de fase ilíaca es un abordaje anterior de lo que es el plexo lumbar, ¿sí? Es un bloqueo facial, ¿sí? Por lo tanto es dependiente de volumen, que significa que sea un bloqueo facial. Nosotros no vamos a bloquear ningún nervio en particular, ¿sí? No es que buscamos el nervio directamente, sino que buscamos un compartimento, ¿sí? Un espacio virtual por donde pasan varios nervios, ¿sí? En este caso, en la fascia ilíaca, el compartimento es entre lo que es la fascia y el músculo iliosoas, ¿sí? Entonces buscamos gran volumen, ¿sí? Para que discurra por ese espacio y alcance distintos nervios que están bastante separados. ¿Bien? Algo importante es que es bloqueo analgésico, ¿sí? Se tiene que acompañar de alguna otra técnica anestésica, ya sea una raquio o una anestesia general, ¿sí? Porque sola no nos sirve como anestésico, ¿sí? Es analgésico parcial, ¿bien? Y tenemos dos abordajes, teniendo como referencia el ligamento inguinal, puede ser infra o suprainguinal, ¿bien? Acá a modo de lo que es resumen, anatomía, digamos, básica, como para nosotros saber qué es lo que tenemos que ir a bloquear y qué referencias tenemos que tener, ¿sí? Es abordaje anterior de lo que es el plexo lumbar, ¿sí? El plexo lumbar, como saben ustedes, se forma con las raíces ventrales, digamos, de lo que es L1, L4, ¿sí? Con una rama anastomótica de T12, ¿sí? Y los nervios que se forman son el hipogástrico, el inguinal, el genitocrural, y los que nos importan con este bloqueo más que nada, porque son los que discurren en este espacio virtual, ¿sí? Es el cutáneo femoral lateral, el femoral y el obturador. ¿Bien? Acá a modo también de repaso, eh, las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, si vemos en la imagen de la derecha, la parte ósea, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Acá bien por debajo estaría la anteroinferior, ¿sí? El tubérculo del pubis y el ligamento inguinal, ¿bien? Tenemos como referencias musculares importantes la parte intraabdominal, lo que es el psoas y el ilíaco, ¿sí? Que van desde lo que serían las lumbares, el psoas, y el ilíaco desde la cresta ilíaca, y van a pasar por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Este es el músculo que va a estar cubierto por la fascia ilíaca, ¿bien? Después tenemos los músculos abdominales, también para recordarlos, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el transverso, ¿bien? Estos también se van a insertar en todo lo que es la cresta y en el ligamento inguinal, ¿bien? Y en la imagen acá de la izquierda vemos al sartorio que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y en el ligamento inguinal, ¿sí? Y bien, está bien en la parte superior y lateral y como saben cruza y se hace inferior e interno, ¿bien? Eh, Eso como muscular. Después, algo importante son la parte vascular, ¿sí? Tenemos obviamente lo que es la arteria femoral, acá tenemos ilíaca, después se hace femoral, ¿sí? La vena y este reparo importante que es la circunfleja profunda, ¿sí? Que va bien paralela a lo que es el ligamento inguinal, 1 centímetro superior, ¿sí? Eso nos va a servir, es importante como una referencia que vamos a ver después en la sonografía, ¿bien? Después, a modo de repaso, también lo que es el femoral, va bien entre lo que es el psoas y el ilíaco, va a pasar por debajo del ligamento inguinal, ¿bien? El femorocutáneo lateral va bien lateral, va bien en relación con la espina ilíaca anterosuperior, y el obturador, lo que tiene particular es que va bien posteromedial al psoas y generalmente a nivel de S1 sale de lo que es el compartimento de la fascia ilíaca y se va a lo que es el agujero obturador, ¿sí? Entonces es como el más difícil
para bloquear. Bien. También a modo de repaso, ¿qué es lo que inervan estos nervios? ¿Sí? El obturador, todo lo que es la parte medial del fémur, ¿sí? Acá no se ve muy bien, pero todo lo que es la parte anterointerna de la cadera es importante porque lo inerva, ¿sí? Erramos a lo que es la cápsula anterior de la cadera, ¿sí? Y lo mismo para la rodilla, en la parte posterointerna de la rodilla, ¿bien? Muscular, todo lo que es aductores, ¿bien? Y sensitivo, todo lo que es la parte medial del muslo, también de la rodilla y parte de acá de la parte superior, ¿bien? El fémoro cutáneo lateral, como saben, es solo sensitivo y te da la parte del glúteo y de la parte anterolateral de la pierna. Y lo que es el femoral, obviamente, todo lo que es el fémur, la parte anterior de la cadera, de la rodilla, también la articulación, ¿sí? Y después la parte de lo que es los músculos del cuádriceps y el sartorio, ¿sí? Y sensitivo todo lo que es anterior y medial, ¿sí? Y después la parte del safeno, ¿sí? Que son los sensitivos, la parte interna de la pierna y maleol interno, ¿bien? Entonces, sabiendo básicamente qué inervan estos nervios y que son nuestro objetivo con el bloqueo, las indicaciones que nosotros vamos a plantear, en donde vamos a plantear este bloqueo, principalmente, como el número uno, digamos, es la cirugía de cadera, ¿sí? Generalmente fracturas, ¿bien? Eh, Obviamente tenemos que saber que la parte posterior es todo el plexo sacro, ¿sí? Pero bueno, nos sirve también para lo que es el preoperatorio de fractura de cadera, ¿sí? ¿Esto para qué? Para realizar el bloqueo, ¿sí? Nosotros sabemos que los pacientes que vienen con fractura de cadera les cuesta mucho ponerse en la posición para hacerle la raqui, ¿sí? Y generalmente también son pacientes que vienen añosos con comorbilidades cardiópatas y demás, donde si lo ponemos en esa posición, además tienen toda una descarga simpática del dolor que nos los beneficia, ¿sí? Y además nos permite a nosotros hacer mejor el bloqueo y mucho más rápido, ¿bien? Después nos sirve para lo que es la analgesia posoperatoria de la cirugía de rodilla. Bueno, todo lo que sea de rodilla para arriba, todo el miembro inferior, nos sirve, ¿sí? Generalmente, más que nada, como alternativa, ¿sí? Por ahí, por la rodilla, tenemos que acordarnos que tenemos la parte del ciático por atrás, ¿sí? En la parte posterior de la rodilla. Y obviamente vamos a plantear primero otros bloqueos, pero bueno, siempre que los otros no se pueden hacer por X motivos, saber que esta es una alternativa. ¿Bien? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda, si no, voy siguiendo. Eh, Primero voy a hablar de lo que es el infrainguinal, ¿sí? El abordaje infrainguinal se hace por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? Es como el clásico y el primero que se hizo, ¿sí? Obvio, como todo, siempre primero con puntos de referencia. Nada, esto es muy básico, ¿sí? La espina ilíaca antero superior, el tubérculo del pubis, y tenemos esta línea que representa lo que es el ligamento inguinal. Se dividía la línea en tercios y como en la unión del tercio medial con el lateral, 1 centímetro por debajo del ligamento inguinal, se insertaba la aguja. Bien, acá lo que se tenía en cuenta era como el doble chasquido, la doble resistencia, porque bien superficial está primero la fascia lata, que recubre el sartorio, y después la fascia ilíaca. Bien, ¿qué pasa? Obviamente después entró lo que es la ecografía, ¿sí? Y obviamente siempre es mejor. Bien. Para lo que es el infrainguinal es bastante parecido al femoral, ¿sí? La posición del paciente siempre va a ser de cúbito supino, ¿sí? Cama plana y demás. Nosotros nos vamos a poner del lado que queremos bloquear, ¿sí? Con el ecógrafo enfrentado bien alineado, ¿sí? Son bloqueos bastante superficiales, entonces ya con una sonda lineal de alta frecuencia nos alcanza, ¿sí? Las agujas lo mismo, generalmente con una de 50 alcanza, obvio, eso siempre se individualiza con el paciente que tengamos, ¿bien? Eh, bueno, la sonda, como se ve acá en la imagen, se pone corte transversal, ¿sí? Sobre el pliegue inguinal. Nuestro objetivo es buscar esta imagen, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver, generalmente la parte del nervio femoral, eh,
se ve bien lateral con respecto a la arteria, y acá no se ve, pero la vena estaría más interna, ¿sí? Nosotros, esta imagen, como para que se den una idea, no sé bien en qué año está ni eso, pero bueno, para que se den una idea, es como si estuviésemos viendo al paciente desde los pies, ¿sí? Entonces, lo estamos viendo desde los pies, hacia la izquierda tenemos la parte lateral, hacia la parte derecha la parte eh, interna, ¿sí? Entonces vemos venas interno, la arteria y el nervio, ¿sí? Más lateral tenemos el músculo iliosoas, ¿sí? Por encima, esta línea hiperecogénica es la fascia ilíaca, ¿sí? Si vemos bien, la parte del nervio femoral va bien por debajo de la fascia ilíaca, ¿sí? Y más hacia lateral, sí que nuestro objetivo es ver el músculo sartorio también, ¿bien? Entonces, desde una imagen por ahí del nervio femoral, nos vamos siempre con el transductor un poquito hacia lateral para tener también el sartorio. ¿Bien? Eh, la técnica, obviamente, siempre con el paciente monitorizado, ¿sí? Ponerle una vía y hacerle el monitoreo básico, ¿sí? Siempre enfundando el ecógrafo y desinfectando la zona, eso siempre pasos básicos antes de un bloqueo, ¿sí? Y este bloqueo se puede hacer en plano, o sea, viendo todo el trayecto de la aguja cuando entramos, ¿sí? De lateral a medial, o fuera de plano, por ahí en pacientes obesos o se describe. La idea es entrar con la aguja bien en lo que es la unión del sartorio con el iliopsoas, ¿sí? Es como entraríamos bien lateral a lo que es el nervio femoral, ¿sí? Generalmente también se aprecia esa doble resistencia de la fascia lata que estaría bien acá, ¿sí? Y la fascia ilíaca que sería hasta de abajo, ¿bien? Obvio, previa inyección negativa, ¿sí? Aspiración negativa, digo, se inyectan entre 30 y 40 mililitros de anestésico local, ¿sí? Como dije, son dependientes de volumen, entonces necesitamos bastante volumen para que discurran todo el espacio virtual. Bien, ¿qué es lo que sucede con este bloqueo que es por eso, digamos, que se plantea el suprainguinal? Generalmente se bloquea el fémuro cutáneo lateral y el nervio femoral, pero el obturador queda muy por fuera. Si recordamos, aparte el obturador ya acá no es más parte del compartimento y tenemos un montón de fascias en el medio que no permiten que llegue bien el anestésico, ¿sí? Entonces, directamente lo que se plantea es, bueno, se aborda el plexo lumbar desde una punción más superior. Entonces, se plantea por encima del ligamento inguinal. Hasta acá, no sé, alguna duda de algo de eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, sí. El suprainguinal, entonces, lo vamos a buscar por encima del ligamento inguinal. Bien. Lo mismo, es la misma posición del paciente de cúbito dorsal, nosotros también nos vamos a poner del mismo lado, ¿sí? Lo que puede llegar a cambiar acá es que ya tenemos por ahí la obesidad abdominal en pacientes más obesos y poder plantear una sonda convex como para darle más profundidad, sino con una alta frecuencia sobra, ¿sí? Y para colocar la sonda lo que tenemos que tener de referencia es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? La sonda la vamos a poner, se describe parasagital, pero sería como un parasagital oblicuo, ¿sí? Para mí lo que sería. Lo que hacemos es, espina ilíaca anterosuperior, la palpamos, la sonda la ponemos medial a la misma, ¿sí? Y ligeramente inferior, ¿sí? Y lo que se hace es buscar como que esté bien perpendicular la sonda con el ligamento inguinal. Entonces, si tenemos el ligamento inguinal así, que la sonda esté bien perpendicular como en un ángulo de 90, ¿bien? Como apuntando a lo que es el ombligo, ¿bien? Esto nos va a permitir hacerle un corte al paciente para sagitar. Entonces, esta es la imagen, el objetivo que nosotros tenemos que buscar. En este caso, a diferencia del otro, el paciente lo estaríamos como mirando de costado, como que estaría cortado de costado, ¿sí? Entonces, la parte izquierda sería la cabeza, la parte derecha serían los pies, ¿sí? Tenemos, como estamos medial a la espina ilíaca anterosuperior, tenemos la espina ilíaca anteroinferior, que es esta parte de acá, que se ve bien la línea hiperecogénica con la sombra posterior. El psoas, que viene pasando por encima, ¿sí? Del hueso, va pasando por debajo de lo que es el ligamento inguinal, que sería esta parte que está acá bien finita, ¿sí? La fascia ilíaca bien hiperecogénica recubriendo lo que es el músculo del iliosoas, ¿sí?
Y bien, de la cabeza vamos a tener los músculos abdominales, que como dijimos, también se vienen a insertar en el ligamento inguinal, y entre los que serían los músculos abdominales y por encima de la fascia ilíaca, vamos a tener los circunflejos profundos, que como habíamos dicho, están 1 centímetro por encima del ligamento y corriendo bien paralelo, entonces también se cortan transversal, ¿bien? Y hacia inferior ya vemos como el sartorio, como estamos bien lateral, se inserta en el ligamento y se forma, digamos, esta imagen, que es la imagen de moño, la imagen del reloj de arena horizontal o de pajarita, que es como el objetivo que nosotros tenemos que lograr. ¿Bien? Para lo que es la técnica, la inserción también de la aguja es en plano, ¿sí? Se inserta de caudal a cefálico, ¿sí? La idea es entrar, o por, se ve mejor en la otra. La idea es entrar o por debajo del ligamento inguinal, ¿sí? O por encima del ligamento inguinal. Eso depende del paciente y depende también de la mano de cada uno. Lo que tenés que tener en cuenta es que si entras más acá, obviamente vas más directo a los vasos, así que mayor precaución, ¿sí? Eh, también se siente el resalto, ¿sí? Y lo importante es como en cualquier inyección, digamos, de fascia, nosotros lo que tenemos que buscar es que haya como un despegamiento del músculo con respecto a la fascia, ¿sí? En la imagen esta de la derecha se puede ver la imagen correcta de la dispersión del anestésico local porque vemos la aguja que ya entró, ¿sí? Tenemos el anestésico local bien hipocogénico que se va desplazando hacia craneal, ¿sí? Y como que despega y empuja el músculo iliosoas hacia abajo, dejando la fascia ilíaca bien arriba. Bien, en la imagen de la izquierda, acá se ven bien los vasos y vemos como la aguja, si bien parece que está bien ubicada, la inyección está generando como, nada, como un compartimento ahí solo, pero no está ni empujando el músculo ni despegando. Entonces esto te habla de una inyección intramuscular, ¿bien? Este despegamiento es como que te deja sin duda, ¿bien? Y siempre viendo, acá se ven medio pobres, pero acá están los vasos, ¿sí? Esto siempre también nos marca un buen punto de referencia, porque obviamente si vemos que se está rodeando por encima o no vemos los vasos, tomarlo como una precaución de que estamos mal ubicados, ¿bien? Algo que es importante es saber, digamos, que si nosotros nos quedamos por encima de la fase ilíaca, claramente no es que va a tomar por difusión después el anestésico local, no va a correr. Lo mismo pasa si lo hacemos intramuscular, o sea, por más de que lo hagas intramuscular, no es que después va a difundir al espacio virtual. Se queda intramuscular, incluso puede haber daño muscular, ¿sí? Pero bueno, no es como otros bloqueos que con el tiempo por ahí por difusión toma. Así que eso también tenerlo en cuenta. Y otra cosa, siempre como que el objetivo es que quede bien craneal. Si nosotros decíamos que el ligamento inguinal está acá, ¿sí? Que quede bien suprainguinal para que alcance, digamos, a los 3 nervios. ¿Bien? ¿Qué puse acá? Bueno, generalmente con 40 mililitros está descrito que se alcanzan los 3 nervios, ¿sí? Generalmente lo que es el femoral en un 95-100%, ¿sí? El femoral cutáneo lateral también más del 25%, y el obturador más del 75% de los casos se bloquea. ¿Bien? Obviamente, las complicaciones que vamos a tener, como dije, un bloqueo no efectivo, que pongamos mal la aguja, ¿sí? La punción, como sabemos, o sea, ya estamos en parte abdominal, tenemos los músculos abdominales, si seguimos un poquito más, ya tenemos todo lo que es la parte intestinal, la parte de la vejiga, ¿sí? Así que ya tenemos que tener precaución de no generar una punción en esos órganos, ¿sí? Obviamente todo lo que es intoxicación sistema por anestésico local y la punción inadvertida de los vasos. En el caso del supra inguinal, las circunflejas profundas. ¿Sí? Acá puse como contraindicaciones generales eh, lo que es coagulopatía, alergia al anestésico local, rechazo del paciente y la infección en el sitio de punción, eso como todos los bloqueos, pero bueno, siempre para respetarlos. Y algo general, como para acotar del bloqueo 3 en 1,
es medio como el antecesor de lo que es estos bloqueos de la fascia ilíaca, ¿sí? Lo que se planteaba era hacer una inyección perivascular, ¿sí? Para bloquear los tres nervios, los mismos tres nervios, ¿sí? Lo que pasa es que el nervio obturador era inconstante, ¿sí? Aparte era siempre generalmente con técnica de referencia, ¿sí? Se buscaba o con neuroestimulador o mediante la parestesia del cuádriceps, ¿sí? Y tenía menos tasa de éxito todavía, ¿sí? Lo que se hacía, se ponía en la misma posición, ¿sí? Se palpa la arteria femoral en el pliegue inguinal y en la parte más o menos media y del ligamento inguinal y lateral a lo que es la arteria, ¿sí? Eh, 1 o 2 centímetros distal al ligamento, se pone la aguja, ¿sí? Con dirección cefálica, lo mismo, con la doble pérdida de la resistencia, ¿sí? Y se inyectaba también, más de 20 mililitros se recomendaba inyectar. Y lo que hacían era como apretar por debajo de la aguja, como para intentar que el anestésico local difunda hacia craneal y trate de agarrar todo lo que era el plexo lumbar. Lo que después se empezó a ver es que por más de que se inyecte y se apriete toda esa secuencia, digamos, el anestésico local no es que difunde hacia craneal, sino que difunde hacia lateral, hacia medial y levemente hacia caudal. Entonces, por más de que hagan todo eso, directamente se planteó hacer el suprainguinal, digamos, abordar el plexo más arriba, directamente. Bueno, y como conclusiones, para mí lo más importante de este bloqueo, primero que el abordaje suprainguinal, esto como lo abordamos mucho más arriba del plexo y los tres nervios están dentro de lo que es el compartimento, sí tenemos un bloqueo más efectivo y más consistente de los tres nervios, ¿sí? Y además da muchísima más eficacia analgésica que lo que es el abordaje infrainguinal, ¿sí? Algo para tener en cuenta es que el suprainguinal, para lo que es cirugía de cadera, se plantean generalmente el PEN más el femoro cutáneo lateral y el suprainguinal. La contra del suprainguinal es que causa debilidad en el cuádriceps, ¿sí? Entonces, y en los aductores. Entonces, por ahí en lo que es la rehabilitación y la kinesioterapia de los pacientes cuando se operan de la cadera, que por ahí tienen una rehabilitación y una caminata temprana, el supra tendría como algo en contra a comparación del PEN que agarra todas las ramas sensitivas, ¿sí? Entonces eso como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Siempre, como dije, tenerlo como alternativa para las cirugías de rodilla y todo lo que es miembro inferior por encima de la rodilla, ¿sí? Siempre que no puedan hacer cualquier otro bloqueo para la rodilla, siempre tenerlo en cuenta, ¿sí? Y como dije, siempre, si el anestésico queda por encima de la fascia, no va a difundir, ¿sí? Si queda intramuscular tampoco va a difundir, así que es necesario ver ese despegamiento entre lo que es la fascia y lo que es el iliosóbalo. Y creo que nada más. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si fue muy Muy lindo, muy rápido. claro. Creo que se conectó Raúl. A ver, Raúl, ¿estás por ahí? No me escuchó. Hola, Raúl. Sí, no, se conectó un poquito después, pero Raúl lo solía hacer mucho el bloqueo este. Faciliaca lo hacía Bueno, después, no sé si empezamos. ustedes lo suelen hacer o ¿Cómo? si ustedes lo suelen hacer en el hospital, si lo Sí, hicieron antes lo alguna vez y nunca hacíamos. lo vieron. No, lo hacíamos, pero cuando lo aprendías y como típico aprendés algo y lo empezás a hacer y lo hacíamos en la clínica de fractura lo hacíamos bastante. Y después cuando íbamos a lo de siempre, femoral, PEN, canal de los aductores, pero bueno, en un momento lo hacíamos bastante seguido. Por eso te Acá pregunto. estoy, Ahí acá está, estoy. Raúl. No, que ¿Cómo no andan? sé ¿Cómo andan? dónde te conectaste, pero estaba hablando del bloqueo de la faz ilíaca, el 3 en Sí, uno, sí, sí. que en un tiempo lo hacían mucho en la clínica de fractura y después empezamos a usar por ahí, no sé si lo más efectivo o qué, o lo que más nos funcionaba,
pero vos que tenés mucha más experiencia en hacer el bloqueo de la fascia ilíaca. Lo hicimos durante mucho tiempo, sí creo, y creo que lo cambiamos cuando empezamos con el PENG. Lo dejamos de hacer, yo creo que hoy en día nadie lo hace en nuestro grupo. De todas maneras, no deja de ser una buena posibilidad para tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que es mejor el PEN con fémur cutáneo, pero bueno, eso depende también de la idea de cada uno y de las posibilidades que tenga para hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros en el hospital allá en el Gutiérrez hacemos mucho cadera, fractura de cadera, y Ujú, la verdad que el ecógrafo no regala mucho, entonces ujú, generalmente el PEN no se suele ver tan lindo y el suprainguinal lo mismo, o sea, si no se ve, bueno, no, pero el suprainguinal generalmente lo vemos mucho mejor y vamos más seguro a eso que a lo que es el PEN, por ejemplo. Pero no claro. porque es por una cuestión también de las cosas Sí, que tenemos ahí, que bueno, posibilidad, de claro, de las posibilidad. cosas que uno maneja, claro, Pero exactamente. bueno, lo tenemos como una alternativa. Y andan bien igual. Yo creo que lo También. bueno es saber hacer los dos o saber hacer todas las técnicas para después poder tener la capacidad de poder elegir según el paciente muchas veces y según el lugar en el que uno está trabajando, ¿no? Tal cual.